Perfecto. Bueno, chicas, buenas tardes. Nuevamente, el día de hoy vamos a ver la clase de técnicas didácticas. Vamos a ver los contenidos de la clase de hoy. Son definiciones importantes que están ligadas al término de técnica didáctica como tal. Vamos a ver un recorrido sobre qué es una estrategia, qué es una actividad, cuáles son los recursos. Vamos a ver las clasificaciones tanto de las estrategias como de las técnicas y vamos a ver un poco sobre las consideraciones de los criterios de selección de las técnicas y elementos para la aplicación, algunos momentos específicos para la aplicación de ciertas técnicas. Como tal, vamos a comenzar a ver qué es didáctica, ¿verdad? Hay varios libros que ustedes van a poder ver en el aula virtual que subimos, un poco para colocarlos en contexto, qué es didáctica, ¿verdad? Hay tres conceptos acá que podemos apreciar. Uno es el que es pertinente o relativo a la enseñanza. Otro concepto que es propio o adecuado para enseñar o instruir. Y el último que me gusta mucho, que es el arte de enseñar. En esta clase vamos a ver un poco sobre realmente cómo formular una técnica didáctica y cómo verlo como un aliado y como un arte para todos esos procesos que vamos a ver nosotros en el campo. Bueno, y para hablar de didáctica tenemos que hablar de varios conceptos, entre ellos están las estrategias. Entonces, bueno, lo que dice la Declaración Mundial sobre la Educación es que las estrategias básicas del aprendizaje abarcan tanto las herramientas esenciales para el aprendizaje, así como los contenidos básicos del aprendizaje necesarios para que los seres humanos puedan sobrevivir, desarrollar plenamente sus capacidades, vivir, trabajar dignamente, participar plenamente en el desarrollo y mejorar la calidad de vida, tomar decisiones fundamentadas y continuar aprendiendo. Entonces, hoy la clase se va a basar principalmente en estas estrategias básicas del aprendizaje, que esta definición realmente la vamos a ver como la definición de estas estrategias didácticas. Sin embargo, esta definición es más que todo asociada a lo que es la educación en general. Entonces, pues ahora vamos a tratar de basarla en la parte de educación para la salud. Cuando construir... Ok, perdón. Bueno, también es importante ver la estrategia como un medio. La estrategia, como lo veíamos, al final de cuentas, es una herramienta. Entonces, ¿una herramienta para qué? Para tener procedimientos adaptativos, lo cual va a permitir tomar conciencia para que los planes estén orientados a conseguir ciertas metas de aprendizaje. Después también la estrategia puede verse como una herramienta del pensamiento, que esa herramienta del pensamiento lo que va a hacer es potenciar y extender la situación donde se emplea. O sea, entonces, según la lectura, lo que veíamos es que generalmente nosotros tenemos que identificar cuál es la situación que queremos trabajar y entonces con base en esta estrategia lo que queremos es potenciar y atender esta situación. Y al final la estrategia también es una herramienta como para llegar a esa finalidad, a ese objetivo de aprendizaje que teníamos. Entonces se ve una herramienta, la estrategia al final funciona como una herramienta para conseguir ese medio. Cuando hablamos propiamente de cómo formular un abordaje didáctico, tenemos aquí esta pirámide invertida un poco para graficar cómo es esta formulación de un planeamiento didáctico, ¿verdad? Tenemos primeramente, y lo vamos a repasar en la próxima diapositiva, lo que es la metodología como parte fundamental y parte macro de esta planeación didáctica. Tenemos lo que es la estrategia, tenemos la técnica didáctica, tenemos la actividad de enseñanza y aprendizaje, y tenemos los recursos didácticos en orden de mayor importancia, de lo macro a lo micro. Y es importante, estos conceptos están ligados y para poder hablar y para poder entender acerca de qué es una estrategia, qué es una técnica, es importante que ustedes visualicen muy bien esta pirámide invertida. Bueno,
Bueno, y aquí están las definiciones de lo que la profesora Tania mencionaba en cuanto a la definición de metodología, estrategia didáctica, técnica didáctica, actividad y recursos didácticos. Y como bien lo mencionaba la profesora Tania, es muy importante pues visualizar ese triángulo, ¿verdad? Como para saber un poco la jerarquía que existe y el grado, digamos, de complejidad de las diferentes definiciones. Por ejemplo, la metodología, ya pensando nosotros en nuestro proyecto de educación para la salud, esa metodología va a ser cuando nosotros describimos cómo vamos a hacer todo este abordaje, ¿verdad? ¿Qué enfoques educativos vamos a utilizar? ¿Dónde amarramos toda la teoría que estamos viendo? Después nos venimos a la estrategia didáctica, que viendo las definiciones que vimos anteriormente y las de la literatura, la estrategia didáctica va a venir a ser una serie de procedimientos organizados que tienen una clara formalización o definición de sus etapas y se orientan al logro de los aprendizajes esperados. Esto es bastante teórico, lo vamos a ver ya como en la práctica para que les quede más claro. La técnica didáctica es el procedimiento de menor alcance que las estrategias didácticas, dado que se utilizan en periodos cortos, cuyo foco es orientar específicamente una parte del aprendizaje. Generalmente la estrategia didáctica y la técnica didáctica, tienden a confundirse, y si ustedes van a ver alguna literatura, hablan de estrategias y técnicas en conjunto. Entonces, pues el objetivo de esta clase es que ustedes comprendan cuál es la diferencia. Entonces, ya viéndolo desde el triángulo invertido, vamos a ver que la estrategia es como, va a comprender como esa serie de procedimientos es esta serie de técnicas, digámoslo así. Y después, posteriormente, ya viene la actividad, que es ya en específico y en concreto, son las actividades. Son parte de las técnicas y acciones específicas que facilitan la ejecución de la técnica y son flexibles y permiten ajustar la técnica a las características del grupo. Y por último, tenemos esos recursos didácticos, que es todo con lo que vamos a contar. Por ejemplo, que si tenemos materiales, medios, soportes físicos, digitales, que refuerzan tanto la acción del docente como de los estudiantes, utilizando el proceso de enseñanza-aprendizaje. Uh-huh. Acá tenemos un ejemplo para que ustedes lo visualicen mejor, en el cual, por ejemplo, están unidos todos estos conceptos que la profesora nos estaba comentando. Por ejemplo, tenemos, para el curso de Psicología Médica de la carrera de Medicina, se ha determinado trabajar con la estrategia de aprendizaje colaborativo. A lo largo del desarrollo del curso, se han elegido algunas técnicas didácticas, como el uso de casos. El trabajo en un proyecto en la comunidad y el ejercicio de debates en el aula. Para cumplir con los objetivos trazados en cada técnica, los alumnos deben cumplir con las actividades siguientes: búsqueda, análisis, síntesis de información, tareas individuales, tareas en pequeños grupos y discusiones grupales. El único componente que estaría faltando aquí serían los recursos, que podríamos hablar perfectamente de que van a hacer uso del computador, o van a hacer uso de VideoBeam, o van a hacer de cualquier otro recurso, ya sea físico o tecnológico. Entonces, en este ejemplo podemos ver desde la estrategia, podemos ver las técnicas, podemos ver las actividades también visualizado en este ejemplo como tal. Cualquier cosa, al final de la clase podemos proporcionarles otros ejemplos para que entiendan mejor estos tres conceptos. Y bueno, ahora vamos, entonces, ¿cuál sería el rol de nosotros como educadores en salud? Entonces, bueno, esta imagen del libro que nosotros les enviamos como lectura sugerida nos gustó muchísimo, porque aquí se identifica bastante bien cuál es el rol de nosotros como educadores, que tenemos que tener una actitud siempre de estar observando, de detectar, analizar, interpretar, valorar, mediar, colaborar, intervenir y evaluar. Pero entonces es muy importante esa parte de la observación para ver cuáles son esos contextos desfavorecidos que podemos encontrarnos, los factores de riesgo que podemos identificar, las necesidades socioeducativas, las personas o grupos de personas con las que vamos a trabajar. Entonces el educador tiene que tener como esa parte de investigador, de realmente ver con quiénes vamos a trabajar
y cuáles, identificar esas necesidades. Entonces acá, bueno, el diagnóstico es una herramienta que nos sirve muchísimo para toda esa identificación de necesidades. Sin embargo, también no solo es quedarnos con el diagnóstico y ya como hicimos el diagnóstico, ya desarrollamos el abordaje que vamos a hacer en la comunidad, sino que también durante cada una de las actividades tenemos que prestar atención a las situaciones que podemos ver en la pantalla a mano derecha, las bolitas que vemos a mano derecha. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en alguna situación o en alguna actividad que nosotros realicemos, tenemos que estar prestando atención para ver si tenemos alguna persona que no sabe leer y que tal vez en el diagnóstico se nos escapó y no lo sabíamos, y entonces les ponemos a hacer una actividad que tenían que leer o que tenían que escribir, y resulta que la persona, pues, puede ser que la vayamos a avergonzar porque la estamos poniendo a hacer algo que no sabe hacer. Entonces siempre... Y ustedes tienen que aprovechar porque no siempre se puede tener un equipo tan grande, digamos, un buen equipo de trabajo, que en el caso de ustedes van a ser 3 o 4 personas que van a estar desarrollando un abordaje. Entonces, mientras una persona tiene el rol de estar dirigiendo las actividades, otras personas no necesariamente van a estar sentadas, sino que van a estar observando todas esas necesidades que se puedan identificar según las técnicas. Y aquí es muy importante, por ejemplo, también la parte de observación y detectar todas estas situaciones. Por ejemplo, les doy un ejemplo que nos pasó con población adulta mayor, que había una actividad que era baile, porque a ellos les encanta el baile, pero resulta que había una persona que no estaba en una silla de ruedas, pero le costaba mucho levantarse, tenía un malestar en la pierna y todo. Y uno de los estudiantes era, no, pero bailemos, y la motivaba para que bailara, y la persona realmente no quería bailar porque sus condiciones físicas no se lo permitían. Entonces acá el educador en salud tiene que tener como esa sensibilidad como para poder ir identificando pues todas estas necesidades, para así aplicar, desarrollar la estrategia didáctica de la mejor manera. Y entonces al final el fin último de lo que se quiere es mejorar ese contexto que vimos como una necesidad de aprendizaje. Uh-huh. Uh-huh. Ok. Cuando hablamos sobre las estrategias que vamos a seleccionar, tenemos algunos criterios importantes que tenemos que tener en cuenta para poder seleccionar ya sea o la estrategia o la técnica correcta, ¿verdad? Uno de ellos, como vemos en el gráfico acá, es la validez. Y con validez no nos referimos a lo que mencionamos, o lo que se mencionó, recuerdo, en la clase de validar de materiales educativos, sino que validez en el sentido de que tenga una congruencia sólida con los objetivos que fueron planteados. Y también tomar en cuenta de que el objetivo planteado, lo que realmente quiere, o la estrategia y el objetivo planteado, lo que realmente quiere es hacer un cambio en alguna conducta o en alguna realidad. Entonces, eso es importante. Luego, la comprensividad, que va también relacionada con los objetivos. Y en esto es interesante porque el autor habla también sobre la comprensividad en el desarrollo de las acciones y de las estrategias. Quiere decir que a veces una estrategia está muy bien direccionada en el objetivo, en un objetivo específico, pero que de repente puede ser diversa en el sentido de que una misma estrategia puede estimular diferentes áreas del conocimiento y de desarrollo. Por ejemplo, una misma estrategia podría estimular habilidades sociales, habilidades intelectuales, destrezas psicomotoras, una sola estrategia. Tenemos lo que es la variedad, que en esto la variedad con relación a la variedad de aprendizajes que se tienen, ¿verdad? Entonces hay que tomarlo en cuenta. Hay diferentes formas de aprendizaje. Entonces es importante tener eso en cuenta a la hora de seleccionar tanto una estrategia como una técnica. La adecuación, esto quiere decir que tiene que ir adecuado a la fase de desarrollo o a la fase etaria con la cual vamos a trabajar, ¿verdad? Y la relevancia, esto quiere decir que las estrategias que vamos a plantear tienen que ser relevantes y tienen que ser una posibilidad o tienen que convertirse en una posibilidad de ser utilizadas tanto en el momento actual que se va a aplicar la estrategia, así como en el futuro.
Bueno, y ahora vamos a repasar los diferentes tipos de clasificaciones de las estrategias y las técnicas que tenemos. Entonces, hay muchísimas clasificaciones. Ustedes van a ver en la literatura que van a encontrar bastantes clasificaciones, y también se los anticipamos, que generalmente lo que les mencionábamos, a veces se habla como una estrategia y una técnica como si fueran exactamente lo mismo. Entonces aquí en la clase, pues nosotros tratamos de hacer una síntesis con base en la experiencia y con base en la literatura. Tratamos de hacer una síntesis de algunas de las clasificaciones que mejor nos parecían a nosotros como equipo, y entonces las vamos a hacer según el aprendizaje, según la participación. Bueno, el aprendizaje es según lo que queremos lograr con ese aprendizaje, si es algo más profundo o si es meramente conocimientos, según la participación, quiénes van a participar en esto, y según el alcance que queremos con estas estrategias. De acuerdo a la categoría de según aprendizaje, podemos ver acá, por ejemplo, tenemos estrategias de investigación, estrategias expositivas, estrategias de análisis, estrategia de desarrollo de habilidades, y aquí al lado, como ustedes pueden ver en la gráfica, lo que están al lado son ideas de técnicas específicas. Entonces, con relación a la estrategia de investigación, tenemos Ania, perdón que la interrumpa, es solo para que le presten bastante atención a esto, porque al final hay una actividad donde van a tener que, la idea es repasar esto. Si ustedes ven, no hay una lectura, un ejercicio de lectura para esta clase, entonces, que tengan que entregar. Entonces, para que le presten bastante atención, porque al final vamos a repasarlo. Perdón por la interrupción, era solo como para recordarles que lo tengan presente. Entonces, retomando de nuevo. De acuerdo a la categorización de según aprendizaje, tenemos aquí diferentes tipos de estrategias. Tenemos, por ejemplo, la estrategia de investigación y algunas técnicas que podemos utilizar para el abordaje de esta estrategia. Puede ser la lluvia de ideas, el Phillips 66, que ahorita les vamos a pasar un video, el cuestionario, la fotopalabra, que favorece la expresión de vivencias, ¿verdad? Por medio de fotografías o de videos. Las estrategias, por ejemplo, expositivas, podemos utilizar técnicas, por ejemplo, la exposición con discusión, la lectura con discusión, video con discusión, las lecciones aprendidas, ¿verdad? Está la estrategia de análisis, que en eso podemos utilizar técnicas, por ejemplo, casos, análisis de texto, discusión. Y también tenemos la estrategia de desarrollo de habilidades, que tenemos una que es muy importante, que posiblemente, y es muy utilizada en el marco de la educación para la salud, que es el role playing, la simulación operativa y la demostración con entrenamiento. Todas estas técnicas, como lo mencionamos anteriormente, van a variar de acuerdo a, o van a estar adecuadas de acuerdo a la fase etaria en la cual vamos a trabajar. Evidentemente, hay algunas estrategias que podemos trabajar en nivel de expositivas o de análisis o desarrollo en cada una de las diferentes fases de la vida, ¿verdad? Y para ello, en las clases específicas vamos a estar viendo tanto estrategias y técnicas específicas para cada fase etaria. Vamos a colocar, la profe Tati nos va a compartir el video de lo que es la técnica Phillips 66. K Coaching, y hoy vamos a hablar. ¿Lo están escuchando bien? Sí, solo para verificar. Sí. ¿Lo escucharon el audio? Ok. Sí, sí. De la técnica de trabajo en equipo llamada Phillips 66. El nombre de esta técnica de trabajo en equipo viene de su creador, Donald Phillips, de la Michigan State College. La técnica se suele utilizar en grupos muy numerosos de participantes. El gran grupo se subdivide en grupos más pequeños de 6 personas. Y dentro de cada uno de esos subgrupos se realizan turnos de intervenciones de 6 minutos, es decir, de 1 minuto por persona. Esta técnica promueve la participación activa de todos los miembros del grupo
y permite también recabar información de todos ellos sobre un mismo tema y en un periodo de tiempo muy corto. El objetivo principal consiste en lograr la participación democrática en grupos muy numerosos donde es complicado implicar a todos los miembros en igual medida en la intervención. La técnica de trabajo en equipo Phillips 66 proporciona un periodo de tiempo corto, pero para que participen todos los miembros del gran equipo. Para ello, parte del planteamiento de una pregunta muy concreta y muy cuidadosamente preparada. Esa pregunta será el detonante de las intervenciones de 1 minuto de todas las personas que estarán subdivididas en grupos de 6. Al final de esta ronda de intervenciones cortas, suele ofrecerse un espacio de discusión para que un representante de cada uno de los grupos de 6 pueda compartir con el gran grupo una síntesis de todas las intervenciones propuestas por sus participantes. Esta técnica tiene 4 ventajas principales. 1. Desarrolla la capacidad de síntesis y concreción. 2. Ayuda a superar las inhibiciones a hablar delante de otras personas. 3. Estimula el sentido de responsabilidad. Y 4. Dinamiza y distribuye la participación en grupos numerosos. No se trata propiamente de una técnica de aprendizaje, pues no consiste en la transmisión de información ni en la instrucción de ningún modo. Sin embargo, la Phillips 66 es una técnica con un valor inestimable en el ámbito educativo. En un grupo de discusión, esta técnica es útil para obtener rápidamente opiniones elaboradas por subgrupos, acuerdos parciales, decisiones de procedimiento, sugerencias de actividades, tareas de repaso y de comprobación inicial de la información antes de tratar un nuevo tema, entre muchas otras utilidades. Ahora pásate por la sección de comentarios y cuéntame en qué contexto consideras que podrás utilizar tú la técnica de trabajo en equipo Phillips 66. ¿Será en tu contexto profesional o se te ocurre algún otro contexto en el que pueda ser interesante utilizarla? Se agradecen las sugerencias creativas. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en me gusta y compártelo en tus redes sociales. Y si quieres recibir más entrenamientos como este cada martes en tu correo electrónico, suscríbete gratis a mi boletín semanal en 30kcoaching.com/lista. Bueno, vimos esta técnica porque esta técnica es muy utilizada principalmente en contextos universitarios, ¿verdad? Yo la he visto más aplicada en este ámbito. Sin embargo, puede ser aplicada en diferentes escenarios, ¿verdad? Ok, chicos, con relación a la categoría del autor. Ok. Con respecto a la categoría de aprendizaje, entonces, bueno, aquí vamos a tener diferentes estrategias según lo que nosotros necesitemos, queramos, y también de acuerdo a los recursos que tenemos, con los que contamos. Entonces aquí tenemos, bueno, la estrategia de autoaprendizaje, que es bastante utilizada, y dentro de las ventajas que tiene es que es como más práctica, más fácil, porque no necesitamos tantos recursos pensando en el tiempo y recursos humanos, porque el autoaprendizaje es cuando una persona autoaprende con ciertas actividades, por ejemplo, el estudio individual, la búsqueda y análisis de información, elaborar ensayos, tareas individuales, proyectos e investigaciones. Después tenemos el aprendizaje interactivo, que es cuando interactúan varias personas. Hay una interacción, entonces aquí tenemos cuando está la exposición del profesor, que la idea es que cuando sean exposiciones del profesor o conferencias de un experto, pues para este tipo de aprendizaje necesitamos tratar de mantener la atención de las personas, ya sea con alguna presentación bonita o con los diferentes tonos que se utilizan, por ejemplo. Lo que son entrevistas, visitas, paneles de expertos que se trabajan, los debates y los seminarios, todas estas técnicas son de aprendizaje interactivo. Y después tenemos el aprendizaje colaborativo, que el aprendizaje colaborativo, la diferencia entre el aprendizaje interactivo y colaborativo es que el colaborativo es algo más horizontal y se desea que sea
un trabajo colaborativo para la construcción de algo. Entonces acá tenemos, por ejemplo, todo lo que son los estudios de casos, solución de casos, los métodos de proyectos. Por ejemplo, el método de proyectos es este que ustedes tienen que desarrollar, que es desarrollar un proyecto en educación para la salud, el aprendizaje basado en problemas, el análisis y discusión en grupos y la discusión en debates. Luego tenemos la categoría de alcance y vemos acá, por ejemplo, las estrategias que son de periodos cortos y temas específicos, en el cual tenemos una serie de técnicas que podemos utilizar como el método de consenso, juego de negocios, también tenemos el debate, tenemos la discusión en panel, tenemos el seminario, el simposio, el juego de roles. La verdad, el juego de roles es muy aplicado en diferentes estrategias y se adapta muy bien a diferentes tipos de poblaciones, simulaciones también. Y tenemos la otra categoría de estrategias que son por periodos largos o una carrera, como se llama, que es el aprendizado basado en problemas, método de casos. También tenemos el método de proyectos, el sistema de introducción personalizada. Entonces vemos que algunos se pueden repetir, algunas estrategias se pueden repetir de acuerdo a la categoría. Hay diferentes técnicas, ¿verdad? Que después les podemos ilustrar mejor cuando estemos trabajando con algún caso en específico o alguna fase etaria en específico. Y estas serían las clasificaciones de las estrategias que mencionamos anteriormente. Profe, una pregunta. Sí. Es que en la diapositiva anterior me perdí. ¿Esa también forma parte de la clasificación según aprendizaje? Sí, voy a irme aquí al inicio solamente para recapitular un poquito. Los tipos de clasificación según estrategia. Entonces tenemos según aprendizaje, según participación y según alcance. Entonces, explicamos en su momento cuáles son según el aprendizaje. Tenemos aquí las estrategias de investigación, estrategias positivas, y al lado tenemos las técnicas que corresponden a esa estrategia. Eso es según la categoría aprendizaje. Luego viene esta que es de acuerdo a la participación, ¿verdad? Entonces tenemos autoaprendizaje, aprendizaje interactivo y colaborativo y las respectivas técnicas que pueden acompañarla. Y luego tenemos esta que es la categoría de alcance, que puede ser un alcance en un periodo corto de tiempo y con un tema específico o un periodo largo de tiempo también. ¿Ok? Sí, ahí yo creo que fui yo la que los confundí, porque les dije que la segunda era de aprendizaje, pero era de participación, entonces creo que fue ahí una confusión que yo les hice. Sí. Ok, ¿les quedó claro? Sí, profe, gracias. Okay, de acuerdo. Venimos a otras técnicas también, Tati. Ajá, otras técnicas que estas, bueno, no las clasificamos dentro de las técnicas de aprendizaje, porque en realidad estas técnicas se hacen más que todo, tienen el propósito, por ejemplo, de presentar técnicas de presentación que podemos utilizar para conocer al grupo, algunas técnicas rompehielo, todo esto, que tal vez no tienen tanto propósito, como lo mencionábamos antes, que las estrategias tienen la parte de pues la técnica, pero también el contenido. Aquí no es necesario que tengan, digamos, que el contenido, porque la idea no es como aprender de cierto contenido, sino que tienen otro objetivo. Por ejemplo, hacer una técnica de relajación durante la clase, como para tratar de cambiar un poco la rutina, alguna técnica de animación que se quiera hacer, técnicas para trabajar contenido temático y técnicas de cierre. Entonces, más que todo son como técnicas que podemos utilizar en general, sí. Sí, en general, y son muy buenas para cuando vamos a hacer sesiones educativas, ¿verdad? Evidentemente, alguna de ellas las podemos poner en práctica. Siempre va a ser importante una técnica de presentación, dependiendo del grupo que trabajemos, si es población infantil, o bueno, en cualquier tipo de población, técnicas de animación, de relajación, ¿verdad? Y siempre la técnica de cierre, que es importante para el trabajo en cualquier grupo, en cualquier población, ¿verdad? Tenemos y aquí algo, Tania, Ajá. perdón, es que aquí algo importante, que ese no era otro bullet, que es técnicas para trabajar contenido temático, que más bien era como una anotación
que, como les decíamos, bueno, estas estrategias no van a profundizar en el contenido, sin embargo, la recomendación que siempre tenemos es que ojalá sí se relacionen en algo en el contenido, más que todo, bueno, no en el contenido, sino en la población con la que vamos a trabajar. Por ejemplo, si vamos a trabajar con un grupo de trabajadores del PANI, por ejemplo, entonces podemos hacer una técnica de presentación que esté relacionada con lo que ellos hacen, con lo que en lo que ellos generalmente trabajan, como para que haya como una mayor asociación de los participantes con la técnica, principalmente. Entonces, sí, esa técnica de trabajar contenido temático la vamos a quitar para que no genere confusión de la presentación, pero sí. Correcto. Aquí tenemos una gráfica que está en uno de los libros que colocamos en el aula virtual, donde se puede ver muy claramente la diferencia entre la técnica y la estrategia. Por ejemplo, tenemos aquí en color amarillo lo que son las estrategias y tenemos, por ejemplo, trabajo colaborativo, aprendizaje basado en problemas, método de caso, aprendizaje basado en investigación, aprendizaje basado en proyectos, el A+S, que es aprendizaje servicio, el aprendizaje basado en desafíos y el práctica externas. Entonces tenemos acá las estrategias y tenemos acá en morado las técnicas didácticas. Entonces, por ejemplo, vienen varias categorías: clase expositiva, clase invertida, debate, demostración, simulación, juego de roles, salida de terreno, trabajo de campo y práctica de laboratorio, taller. Y en este cuadrito podemos ver, por ejemplo, que tiene esta simbología de un más, donde nos recomienda que sí se puede utilizar esa estrategia con esa técnica. Por ejemplo, si tenemos un más, aquí nos está diciendo, se puede utilizar, pero hay otras técnicas más apropiadas, ¿ok? Entonces vemos el ejemplo como de esta, trabajo colaborativo. Podemos utilizar una clase expositiva, sí, pero de repente, por ejemplo, tenemos los tres símbolos acá que nos indican que realmente se debe utilizar. Entonces, en comparación, por ejemplo, de la clase expositiva a la clase invertida, pues definitivamente lo recomendable es hacer una clase invertida. Lo que es una clase invertida y que tiene todo el sentido, porque la clase invertida lo que hacemos es primero poner los contenidos prácticos de primero, y segundo, vendrían el reforzamiento con la teoría, y en un trabajo colaborativo, pues es de suma importancia la práctica. Entonces, así sucesivamente con varias estrategias. Por ejemplo, tenemos el aprendizaje basado en problemas. Tenemos que quizás una clase expositiva no sea la mejor técnica, pero por otra parte, tenemos que realizar un taller o realizar un debate, podrían ser técnicas idóneas para abordar esa estrategia, ¿verdad? Y así sucesivamente con varias estrategias que yo creo que es muy ilustrativo y ustedes podrían eventualmente consultar en este libro y ver cuáles estrategias pues se pueden adaptar a la población que ustedes están trabajando. ¿Ok? Y con respecto entonces a las características de una buena implementación ya propiamente de las actividades que vamos a realizar, entonces, bueno, debe permitir realizar la actividad y reflexionar sobre las consecuencias de sus opciones. Entonces, acá tenemos que, para permitir realizar la actividad, tenemos que ajustarla acorde a las necesidades de los participantes y asignar a los participantes papeles activos en lugar de papeles pasivos en situaciones de aprendizaje. Entonces, tratar de involucrar a las personas. Si ustedes ven ahora con todo esto de la virtualidad, se vuelve un poco más retador de cómo hacemos para que no estén solo como pasivos escuchando la presentación, sino que cómo hacemos como para involucrar a los participantes para que se construya el conocimiento de una forma colaborativa. Exige a los participantes investigar sobre ideas, aplicaciones de procesos intelectuales y problemas cotidianos, bien personales y bien sociales. Entonces, pues la idea es que las actividades pues tengan ese propósito, ¿verdad? Que tratemos de que los participantes se motiven a que investiguen ideas, aplicaciones, procesos. Después, propiciar que los participantes actúen como objetos, materiales y artefactos reales. Eso es algo que generalmente, por ejemplo, en el proyecto educativo Educación para la Salud,
que veíamos el aprendizaje basado en servicios, que eso es cuando el aprendizaje, cuando vamos a la comunidad, ¿verdad? Entonces, la idea de ir a la comunidad es pues que trabajemos con situaciones reales, que eso nos va a ayudar pues a aprender con toda la experiencia que se pueda tener en una comunidad. Su cumplimiento puede ser realizado con éxito por los estudiantes o participantes a diversos niveles de habilidad. Y yo creo que aquí le añadiría algo que no está acá, pero que ustedes van a ver que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica cuando yo ya voy a implementarlo con la población, ¿verdad? Una de ellas es siempre pensar en la población destinataria, siempre pensar quiénes son esas personas. Al inicio es un poco complicado cuando entramos en campo porque como no los conocemos, quizás no sabemos muy bien cuál es la mejor técnica o la mejor estrategia, pero a medida que vamos teniendo relación con las personas, entonces vamos a ir conociendo los gustos, los tiempos, las formas, el material que vamos a utilizar. Entonces, el ir conociendo, el ir escuchando lo que quiere la población. Y segundo, que yo creo que es un reflejo muy importante de si la persona está entendiendo o si le está gustando la técnica a utilizar, es también ver las emociones de las personas, ver cómo se comportan en los procesos educativos, ¿verdad? Y ustedes lo van a ver mucho eso, va a ser un aprendizaje que ustedes lo van a tener meramente en el campo. Podemos ver a veces con la aplicación de ciertas técnicas cómo las personas se emocionan o cómo a veces vemos que están un poco más distraídos, ¿verdad? Entonces yo creo que tener una lectura de todo ese contexto desde el momento de que yo lo planifique hasta el momento que voy en la práctica es muy importante para caracterizar y para poder decir si una técnica es o no adecuada, ¿verdad? Aquí continuamos con características de una buena actividad. Bueno, exige que los participantes se examinen dentro de un nuevo contexto, una idea, una aplicación de un proceso intelectual, un problema actual que ha sido previamente estudiado, ¿verdad? Lo ideal es que los participantes, como lo dijo la profe Tati, estén inmersos en esa actividad, participen, que ese momento, como les hablé en diapositivas pasadas, donde hablaba sobre el concepto de comprensividad, que esta estrategia me permita a mí ubicarme en un contexto en el cual me permita a mí desarrollar diferentes tipos de habilidades y destrezas, ¿verdad? Luego, requiere que los participantes examinen temas o cuestiones que los cuidados de nuestra sociedad no analizan normalmente, ¿verdad? Eso sería lo ideal, siempre siempre realizar técnicas o realizar estrategias en las cuales esté estimulando constantemente las opiniones de las personas que están involucradas en el proceso, ¿verdad? Propicia que los estudiantes y los docentes corran riesgo, no debido a muerte, pero sí un éxito o un fracaso. Y con esto también a veces, como lo dice la profesora Tati, a veces planificamos una actividad, por ejemplo, para un grupo de población de adultos mayores, o a veces planificamos actividades lindísimas para niños y queremos correr riesgos a veces y hacer algo muy innovador y no nos sale muy bien, pero es justamente así, por eso les dije, es la lectura de ese contexto que yo tengo que ir viendo día al día y en ese proceso educativo ir viendo cuáles son las demandas, cuáles son los intereses de esa población para así correr riesgos de hacer actividades innovadoras, creativas o mantenernos en actividades tradicionales también. Exige que los estudiantes reescriban, repasen, perfeccionen sus esfuerzos iniciales. Siempre una técnica, siempre tiene que venir de un refuerzo constante. Entonces lo ideal es que al aplicar una técnica, los estudiantes queden con esa espinita de poder practicarlo de nuevo, reescribirlo, hacer un reesfuerzo inicial que me ayude a comprender con mayor facilidad o absorber mejor los conocimientos que yo vi utilizando cierto tipo de técnica. Y luego estimula a los estudiantes a ocuparse de la aplicación y del dominio de reglas, estándares y disciplinas significativas. Y eso es bastante importante en el proceso educativo, principalmente cuando estamos trabajando con población infantil y con población adolescente también. Profe Tati. Bueno, sí, antes de iniciar esta actividad, que ya con esto cerraríamos un poco la participación de esta clase, bueno, es importante motivarlos para que cuando ustedes vayan a trabajar, ya
bueno, primero saber qué población vamos a trabajar para el otro semestre, que esperemos que todo esté bien para el otro semestre, que ya podamos ir a nuestros lugares de práctica, pero es importante con qué población vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque generalmente estas estrategias didácticas y estas técnicas van a variar conforme la edad de las personas. Nosotros lo vamos a tratar de ver cuando veamos el aprendizaje en las diferentes etapas de la vida, porque no son las mismas técnicas y actividades que podemos utilizar en la población infantil, por ejemplo, que con la población adulta o población mayor. Entonces, sí es muy importante que pues nos queda un largo camino para leer, para revisar, y además prestar bastante atención cuando veamos el aprendizaje en las diferentes etapas de la vida para ver cuáles estrategias se recomiendan en esas etapas de la vida, cuáles estrategias y principalmente, bueno, técnicas y actividades que se van a recomendar. No sé si hasta ahorita tienen alguna pregunta con respecto a lo que acabamos de presentar. Si quiere voy a dejar de compartir pantalla un momentito, por si tienen dudas, podemos despejarlas en este momento. Bueno, o mejor hagamos la actividad, Tania, porque sí, Okay. si no, luego ya vienen muchas preguntas. Tal vez con la Okay. actividad se puedan resolver algunas de las dudas y luego ya al final damos el espacio para las consultas. Ok, bueno, ahora la actividad que vamos a hacer, ¿ustedes han jugado charadas? Sí, bueno, yo sí. Ah, bueno, ok. Entonces, bueno, vamos a jugar charadas, pero como la profesora Tania y yo no somos tan buenas actuando, entonces las charadas va a ser con una imagen. Con base en esta imagen, ustedes me pueden decir nos pueden decir la estrategia o técnica que piensan que estamos hablando. Entonces, ahí no termina todavía el juego. Entonces, la persona que dice la estrategia o técnica tiene que escoger a otra persona a la cual le va a hacer las preguntas. ¿Cuáles serían las preguntas? Bueno, entonces nos van a decir bajo qué estrategia estaría esta imagen, por ejemplo, y bajo qué técnica. Y después vamos a pensar nosotros en conjunto, bueno, la persona que va a ser la seleccionada por la que ganó, digamos, nos va a decir qué consideraciones debería de tener uno en cuando aplica este tipo de técnica. ¿Entendido? ¿Entendido, chicas? ¿José? Yo no entendí, se me hizo Okay. Bueno, Okay, vamos de nuevo. el paso 1 va a ser... ¿Podría explicarlo con un ejemplo? Sí. Bueno, les voy a dar este ejemplo que es muy fácil. Bueno, no, es que si no les digo la respuesta del primero. Digamos, el paso 1 va a ser que la persona que sabe, que se imagina, que pegue con cuál técnica, les estamos dando la opción de que pueden decirnos o la estrategia o la técnica. De todas las estrategias y técnicas que vimos, que la persona nos diga, ah, sí, esta es la técnica de jugar al patito o algo así. Esa es la estrategia o la técnica. Entonces, esa persona, la que pegó, tiene que seleccionar a uno de sus compañeros de clase. Y ese compañero de clase entonces nos va a hacer la clasificación. Bueno, si era jugar al patito, esa es la técnica, pero está dentro de la estrategia y entonces ahí ponemos, ahí ustedes tienen que clasificar las estrategias. Si ustedes quieren, Tania, no sé si les damos un foro como de opción de foro porque bueno, no, porque ustedes tuvieron que haber leído, entonces no va a haber foro. Entonces, hasta ahí todo claro, sí. Recuerden que es basado en las diapositivas que vimos de categorías de estrategias y técnicas, ¿verdad, chicos? Ajá. Vamos a hacer una prueba, a ver qué tal sale. Sí, hagamos esta, a ver qué tal. Primero tienen que adivinar cuál es la estrategia, la técnica que estamos utilizando en la imagen. Entonces ya pueden pueden participar todos. Más bien el que participe se asegura de que no va a tener que clasificar. Lo más fácil es adivinar qué es eso. Es la exposición del profesor. Eso no es la expositiva. Bueno, muy bien, María Fernanda la dijo de primero. Entonces, María Fernanda, cuéntenos a quién usted va a nominar para que sea el que va a hacer. Creo que fue Alina, más bien, ¿no? No sé si. Bueno, la persona que adivinó va a escoger otra persona. Voy a escoger a Alina. Alina, ok.
Ok, Alina. Alina entonces nos va a tener que decir cuál es la estrategia de la exposición que dijo María Fernanda. La estrategia sería expositiva, ¿no? Ajá, muy bien. La estrategia es expositiva. Ujú. ¿Y la técnica? Sería... Ay, no sé. No recuerdo, profe. Bueno, la técnica podría ser una exposición, que hacemos una exposición con discusión, por ejemplo. Exacto. Ok, sí, bueno. Ok. Una exposición con discusión, entonces. Ajá. Ok, entonces, si hacemos esa exposición, ¿usted qué cree si vamos a aplicar una exposición, qué consideraciones cree usted que tenemos que tener para aplicarla? Bueno, yo pienso que la diapositiva que se vaya a utilizar tiene que, no tiene que estar muy cargada, tiene que tener colores que no sean muy llamativos y la persona que expone también tiene como que generar no sé, un ambiente tranquilo, tampoco es como que, no sé, va a empezar a decir los contenidos así, sin preguntarle a las personas ni nada. No sé, siento que, o sin darle la posibilidad a las personas que pregunten también. No sé, esas son como mis consideraciones. Ok, muy bien. Recuerden que, bueno, solamente para repasar un poquito, estaba correcto lo que nos dijo la compañera, es una estrategia expositiva y la compañera nos dijo que era una exposición, digamos, pero recuerde que la estrategia es estrategia expositiva, pero podríamos utilizar técnicas, por ejemplo, un video, lectura con discusión, podrían colocar una foto para discutir, podrían, por ejemplo, decirle a cada persona que exponga en un minuto cuáles fueron los aprendizajes con relación a algún tema. Entonces, estas son algunas técnicas que se pueden aplicar, pero está lo correcto, es una estrategia expositiva. ¿Ok? Ajá, muy bien, sí. Vamos con la próxima. No, y otra también, bueno, también para resaltar algunas de las cosas que decía Lina y también complementarlo, es muy importante, bueno, cuáles son las ventajas de utilizar la exposición, ya sea una exposición con discusión o todas las otras técnicas que decía la profesora Tania. Bueno, importante que se puede trabajar en un grupo grande de personas. Entonces esa sería una de las ventajas que tiene la técnica y la estrategia. Las estrategias expositivas que generalmente se trabajan con un grupo grande de personas. Sin embargo, es muy importante trabajar la información de manera lo más ordenada posible, ¿verdad? Porque no va a haber como tanta interacción con las demás personas. Entonces sí necesitamos pues tener la información bastante ordenada. Y se puede utilizar, por ejemplo, cuando uno va a hacer una introducción para revisar contenidos, tipo conferencias de tipo informativo, o para presentar resultados o conclusiones de alguna actividad, por ejemplo. Ok, seguimos con la otra imagen. ¿Quedó claro, chicos, con este ejemplo cómo es la dinámica? Van a decir primero la estrategia y esa persona que dice la estrategia va a seleccionar a otra para que diga la técnica, ¿ok? Vamos. Ok. Vamos a ver quién adivina esa. Eso, bueno, estaba en inglés, pero es iniciación, planificación, ejecución y el cierre. Esos son el ciclo de qué. Ok. Esa no está tan fácil, pero bueno, hay que pensarlo un poquito más. Hay que decir la técnica. No, puede decir la técnica o la estrategia. La persona que usted mencione ya va a ordenar cuál es la estrategia y cuál es la técnica. Eso no es como algo con teatro o hacer algo así. No. ¿Qué creen Un de debate, qué es? no.
No, Profe, yo creo que es la estrategia, ay, ¿cómo se llama? De análisis, ¿o no? sí, 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 muy bien. ok. Exactamente. Ujú. Ok. ¿Quién fue que Y dio por, esa respuesta? Yo, María Fernanda Picado. Ah, ok. Ok. Tengo que escoger a alguien. Sí, correcto. sí, Voy a escoger a, este, Alicia. Hola, Hola, Alicia. hola, era lo, Alicia, ujú, cuéntenos, ¿qué era, cree usted, por qué cree usted que sea de análisis? porque, digamos, al final se está repasando de lo que se ha visto a lo largo de las primeras fases. Ujú, Ajá. ujú. Eh, ¿En qué sentido? Digamos, que al final se retoma lo que se habló durante todo la conversación. Recuerden, chicos, que cuando tenemos, sí, una estrategia de análisis, como en este caso, podemos hacer uso de diferentes técnicas. Por ejemplo, en esta podemos ver que podría ser perfectamente un análisis de contenido, análisis de algún texto, algún estudio de caso también podríamos pensarlo de esta forma y alguna discusión, ¿verdad? Ajá. Ok. Ok. Bueno, en realidad les voy a, bueno, sigamos. Creo Sí. que esa me quedó corta la imagen, entonces creo que dio para mucha imaginación. Entonces, Ujú. sigamos con la otra. Esta, ¿qué creen ustedes que sea esta? Estudio de un caso o algo así. Ajá, muy bien, Ujú. estudio de casos. ¿Quién la Excelente. dijo? Alma. Sí. Alma. Ok, perfecto. ¿A quién escoge Alma? A Monse. Ok, Monse. Monse, cuéntenos, ¿qué es el estudio de casos? ¿Una estrategia o un método? Perdón, una estrategia, una técnica. Bueno, la estrategia sería estrategia de análisis, ¿no? Y la Correcto. técnica es el caso. Excelente. Muy bien, Ujú. perfecto. Súper. Muy bien. Profe, tengo una consulta con respecto a la diapositiva anterior. Es que, digamos, esa sí entiendo que es como un análisis de caso, pero esas me parecen más como las fases para elaborar una estrategia. Vieras que yo se las puse, yo escogí la imagen y era en realidad de un proyecto que era estrategia de desarrollo de habilidades, porque la estrategia de desarrollo de habilidades es cuando nos metemos ya como al campo. Entonces esa era como el método de proyectos. Pero cuando dijeron la estrategia de análisis, quería ver pues cuál era la interpretación, porque ya luego viéndolo en el ciclo también podía ser como que lo estuvieran analizando como un caso. Y entonces por eso los dejé que continuaran con la explicación para ver, pero en realidad mi visión era como que ese era el ciclo de un proyecto. Entonces era el método de proyectos. Entonces eso era la estrategia de desarrollo de habilidades. Ah, bueno, ya, gracias. Pero ya luego vi que la imaginación de cada uno Esto es lo que puede pasar, esto es un vivo ejemplo de lo que puede pasar cuando ustedes van a campo. Nosotros estamos intentando realizar o utilizar alguna técnica virtual para que ustedes de participación, ¿verdad? Y a veces eso puede pasar en la vida real, a veces hay diferentes interpretaciones de una imagen o de una situación, ¿verdad? Sí, aquí, bueno, pues estábamos con el método de casos. Aquí es muy importante que el método, cuando utilizamos el método de casos, el caso tiene que estar muy bien definido, muy bien expuesto, para que los participantes tengan como bien todo el panorama, que aquí, por ejemplo, a veces cuando uno hace un caso, digamos, de la vida real o algo así, como uno es el que lo conoce y uno es el experto, a veces no detalla también como todas las especificaciones. Entonces, cuando nos ha pasado, cuando hacemos, por ejemplo, un estudio de casos y los ponemos a discutir, profe, pero ¿de qué color era el caballo? Profe, pero tal cosa. Entonces, tratar como de describir muy bien todo ese caso para que el participante realmente no tenga dudas de qué es
lo que estamos tratando de analizar. Bueno, vamos a la próxima imagen. Lluvia de ideas. Ajá, muy Ujú. bien. ¿Quién lo dijo? Ah, yo, María Fernanda. Alicia. Ah, Alicia. Alicia, Ok. ¿quién nombra? Nombre alguno que haya estado muy callado en la clase para escucharlo hablar un ratillo. Ah, Victoria. A Victoria. Ok, Victoria. Ok, hola. Bueno, la lluvia de ideas creo que más bien es la técnica y la estrategia sería de investigación. Muy bien. Ajá, muy bien. Ujú. Ajá. Excelente. Ahí podríamos colocar, por ejemplo, en técnicas de investigación, incluso la Philips 66 que proyectamos, un cuestionario, la fotopalabra también. ¿Ok? Ujú. La Y próxima vemos. imagen. Ok, para ver. ¿Alguna que quiera participar? ¿O alguno? José. Aló. Hola, Hola. Hola. este podría ser estrategia de desarrollo de habilidades. Ujú. Ok, la estrategia de desarrollo de habilidades. ¿Quién habló? Perdón. Nazaret. Sí, Ajá. correcto. Ok, muy bien. Nazaret. Entonces, ¿a quién nombra Nazaret? A María Fernanda. Ajá, ok, María Fernanda. Cuéntenos, María Fernanda, ¿el desarrollo de habilidades sería una estrategia o una técnica? Hay dos María Fernandas, acuérdense, yo creo. Ah, bueno, sí, Nazaret, ¿cuál es María Fernanda de las dos? ¿Jiménez o Picado? Jiménez. Ok. Ok, de desarrollo de habilidades sería como la estrategia y yo creo que esa podría ser como demostración con entrenamiento. Ujú. Ajá, muy Ujú, bien. correcto. Ok, Muy bien. perfecto, súper bien. Ok. Bueno, qué dicha, algo quedó de la clase, me alegra muchísimo. Profe, una pregunta. Sí. Sí. En un caso así, los niños están, no sé, practicando. ¿Eso se puede ver como autoaprendizaje? ¿O el conocimiento que ellos adquirieron se los dio a alguien más y por eso ya no es autoaprendizaje? No sé si me estoy dando a entender con mi pregunta. Eso todo va a depender, por ejemplo, dependiendo si el maestro fue el que, porque, por ejemplo, ahí puede ser el maestro que esté guiándolos, por ejemplo, entonces podría ser algo, un aprendizaje interactivo. Aquí como solo vemos a los niños, que creo que son niños, entonces podría ser algo de autoaprendizaje, porque ellos están desarrollando, sí, ahí no sería ni interactivo ni colaborativo. Según esa clasificación que tenemos, estaría basado en autoaprendizaje porque no vemos al maestro. Si viéramos al maestro, podría ser un aprendizaje interactivo, que el maestro les está enseñando por otro lado de qué es lo que tienen que hacer o algo así. Ok, gracias. Ujú. Vamos con la próxima imagen. Para mí se parece un debate, no sé, puede ser. Yo no la pensé así. No, yo creo que no. Bueno, pensemos más. Ese no es debate. Por lo menos no la pensé así según mi interpretación, pero continúen a ver quién la pega. Oh, solución de casos. Ajá, muy bien. Solución de casos. Okay. Ajá. Ok, Eliana fue la que la dijo, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Vamos a ver, Eliana, ¿a quién elige? María Fernanda Picado. Ok, María Fernanda Picado. Ahí hay varios que no han hablado. Ahí pueden, yo creo, la voz de María Fernanda sí la he escuchado, pero bueno. Dijo análisis de caso, ¿verdad? Dijo. Ajá. Esa es la técnica y la estrategia es estrategia de análisis. Es así. Aprendizaje de casos. Ajá, análisis. Muy bien. Ajá. Que también si ustedes ven la solución de casos también es algo colaborativo, ¿verdad? Generalmente.
Bueno, eso depende, porque a veces un profesor le pone a una persona el caso, entonces no sería colaborativo. Pero si, por ejemplo, el profesor, si es como una mesa de trabajo donde están resolviendo un caso, también podría ser colaborativo, pero sí, también está dentro de las estrategias de análisis. Muy bien, continuamos. ¿Esa? Roleplay. Ajá, muy bien. ¿Quién fue? Eliana. Eliana. Ok, ¿a quién escoge Eliana? A José. Muy bien. José que estaba ahí calladillo. Ok, esa, vamos a ver si me acuerdo. Esa sería una estrategia de de autoaprendizaje, ¿o no? De autoaprendizaje. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, bueno, yo lo veo como que ellos, bueno, por lo menos en la imagen, cada uno está, bueno, como interpretando lo que ellos creen o lo que hace cada profesional, es como una imagen que ellos tienen y comparten esa experiencia con el resto de compañeros, ¿verdad? Que es como que todos aprenden o dan una interpretación, ya sea que es lo que ellos mismos quieren ser o que están representando algún rol de trabajo que tienen los papás de ellos, los padres de ellos, en este caso, no sé. Ok, bueno, ¿alguien piensa algo diferente? ¿Lo clasificaría según la clasificación que tenemos de participación, según el autoaprendizaje, aprendizaje interactivo o aprendizaje colaborativo? El roleplay, sí. Perdón, yo pondría que es la estrategia de desarrollo de habilidades, ¿no? El roleplay sería la técnica. Ajá. Sí. Okay. Correcto. Muy bien, desarrollo de habilidades, que esa sería según el aprendizaje. Recuerden que tenemos varias clasificaciones. Esa, muy bien, si fuera según el aprendizaje. Si fuera según la participación, no podría ser autoaprendizaje, porque autoaprendizaje es cuando la persona aprende por sí sola. El aprendizaje interactivo es cuando el aprendizaje implica más de una persona, por ejemplo, las exposiciones, pero no hay tanta colaboración como en el aprendizaje colaborativo. Entonces el roleplay, en caso de que lo quisiéramos clasificar también por participantes, que era lo que estaba haciendo José, estaría más enfocado en un aprendizaje colaborativo. Recuerden que la finalidad del roleplay, como lo dice, es que cada quien asuma dentro de una narrativa, dentro de un contexto, un rol diferente, ¿verdad? Y es para que las personas que están involucradas en el proceso, pues se coloquen en la posición del otro y vayan aprendiendo así colectivamente los unos de los otros acerca de los personajes que están interpretando, ¿verdad? ¿Ok? ¿Esto, chicos? La próxima imagen, ¿esta? Debate. Ajá. Eliana. Sí. Muy bien, Eliana. Yo elijo a Maricruz. Ok, Maricruz, díganos, ¿el debate es una estrategia o una técnica? El debate, ¿me escucho? Perdón. Sí, perfecto. El debate sería la técnica. Ajá, muy bien. Correcto. Yo sería la estrategia interactiva. Sí, interactiva. Ok, ¿qué piensan el resto? ¿Sería una interactiva o colaborativa? Yo diría que es aprendizaje interactivo. O bueno, pueden ser los dos, ¿no? O podrían ser ambas, como lo dice en la categoría de que vimos en la clase. Dependiendo de cómo yo, porque otra cosa es cómo yo vaya a ejecutar una técnica. Podría ser perfectamente un debate colaborativo donde todo el mundo tenga que dar sus aportes o un debate únicamente interactivo. Ajá, muy bien. Sí. Vean la importancia de justificar muy bien por qué consideramos que puede ser dentro de una u otra técnica. A veces el límite es un poco confuso
o dependiendo de cómo lo vayamos a implementar, puede ser interactivo o colaborativo, dependiendo del grado de colaboración, como lo decía la profesora Tania. Entonces, lo importante es que cuando nosotros hagamos esta metodología en el abordaje, que esté bien justificada por qué vamos a utilizar estas estrategias y entonces por qué las técnicas que estamos utilizando. Ok, chicos, esta sería la bibliografía que utilizamos. Subimos unos libros al aula virtual para que ustedes lo puedan consultar. Como les comenté, vamos a ahondar más en... ya, ahora sí me ven, ahora sí. Vamos a colocar algunos libros también, ya están, pero vamos a colocar otras referencias en el aula virtual para que ustedes lo tengan como material de apoyo si eventualmente quieren consultarlo. Recuerden que es importante que lo que vimos en una diapositiva muy claro, cuando yo les hablaba de los criterios para la selección de una técnica o una estrategia, que viene la validez, la comprensividad, y cada uno de estos aspectos va a ir también de acuerdo a la fase etaria en la cual vamos a trabajar. Entonces, vamos a profundizar en técnicas específicas cuando estemos abordando cada una de las etapas de la vida, ¿verdad? Yo creo que este es un espacio, si alguien tiene que hacer alguna pregunta o alguna duda, o si todo queda claro. O alguna observación. O alguna observación, exacto. No hay preguntas. Es que hubo una diapositiva en las imágenes que era la del roleplay, pero la roleplay en mis apuntes lo tenía apuntado en la de alcance, en periodos cortos y temas específicos. Pero entonces uno la podría clasificar, digamos, dependiendo del alcance y dependiendo de la participación. Sí, sí. Correcto, correcto. Okay. Entonces esos eran nada más ejemplos. Exacto, exacto. Por eso yo les dije que eso va a depender de la ejecución, porque de repente una técnica podría ser perfectamente, podría entrar dentro de la categoría de análisis o participativa, dependiendo de la ejecución de esa técnica que usted quiere utilizar. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? Parece que no. ¿Está todo claro, chicas? Yo tengo una observación para aprovechar y seguir hablando que con respecto a la clase me alegra muchísimo poder tener estos espacios así un poquito interactivos con la actividad que hicimos al final, porque de verdad se les extraña como estudiantes y estar ahí dando la clase y todo, cuando uno la planifica y todo, es todo un reto ver cómo hacer para meter todo en una hora. Entonces realmente hoy me gustó mucho la clase, pues poder por lo menos tener esa oportunidad de que hablen un ratito y ver que realmente comprendan y que todos estemos comprendiendo lo que queríamos, que era el objetivo de la clase. Sí, definitivamente, como siempre lo hablamos en todas las clases, es un desafío para nosotros como profesores. Vea, estamos hablando de didáctica y estamos utilizando este medio virtual, ¿verdad? Y realmente a veces se hace un poco complejo, entonces definitivamente a veces poder verlos o que ustedes interactúen con nosotros, eso es bastante enriquecedor para nosotros, principalmente por todas las temáticas que abordamos, ¿verdad? Recordamos que la educación es un proceso que estamos construyendo entre todos y todas, ¿verdad? Entonces, cada vez que tenemos esas oportunidades, definitivamente es una retroalimentación a lo que estamos haciendo y es una oportunidad de poner en práctica una estrategia, una técnica que queramos utilizar, ¿verdad? ¿Alguna duda? Muchas gracias, profe. Me gustó mucho la actividad. Me parece muy útil los contenidos. Ya les digo ahí. Bueno. Sí, Eliana. Eliana. Sí. De mi parte me gusta mucho que saquen el tiempo también de hacer como actividades complementarias a la clase, porque sí es muy cansado estar como escuchando siempre como digamos, una presentación. Entonces eso es muy valioso, la verdad. Bueno, gracias. Gracias, Eliana. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención, chicos? Bueno, yo creo que entonces estaríamos. Ah, bueno, ok.
¿Estamos? Bueno. Bueno, chicas, fue un gusto estar con ustedes el día de hoy. La clase obviamente la vamos a subir al aula virtual. No tienen guía de lectura ni actividad complementaria para esta temática. Sin embargo, como les comentamos, la profe María, vamos a dejar material porque evidentemente ustedes van a tener que consultar en el futuro acerca de técnicas didácticas y ya queda ese material habilitado en el aula para consultas futuras, o si ustedes quisieran también escribir sobre el análisis crítico, sobre técnicas y estrategias didácticas, también tienen ese material. Entonces, pues eso sería. Nos vemos la próxima semana y espero que estén muy bien. Hasta luego. Chao, Tati. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego.